Recordemos que hoy vamos a ver Mateo capítulo 3. Hemos visto el 1 y el 2 y recordemos que el libro de Mateo presenta a Jesús como rey. En Mateo 1 habla de la genealogía de Jesucristo y empieza a hablar que desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones. Desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones. Y desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Dice el 20 del capítulo 1 de Mateo: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, con esa frase empecemos Mateo 3 del 1 al 17. Voy a leer en Reina Valera. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. 5. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús fue bautizado. Subió luego el agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces empecemos por versículo 1 de Mateo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pregunta: ¿cuáles días? ¿Cómo podemos saber esos días? En el capítulo anterior hubo matanza de niños y pues eran muy pequeños, pero ya aparece en este tiempo. Entonces vamos a Lucas 3 del 1 al 3, por favor. Dice Lucas 3 del 1 al 3: en el año 15, o sea 15, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracónite, y de Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos que en el año 15 del imperio de Tiberio César, según fuentes históricas romanas y según el historiador judío Flavio Josefo,
El reinado de Tiberio comenzó en el año 14 después de Cristo. Entonces ahí tenemos 14 años. Y nos menciona que en el año 15. Entonces esto habla de un periodo de aproximadamente 29 a 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Después vemos a Jesús que él empezó el ministerio a los 30 años. Y sabemos que Juan era 6 meses menor que Jesús. Lo cual quiere decir que el ministerio de Juan en sí fue corto, de un periodo de un año o menos. Y yo me pregunto, bueno, en Mateo 11:12 Jesús dijo que desde que Juan empezó a bautizar, esto tuvo gran impacto, el evangelio fue avanzando con fuerza y muchos intentaban arrebatarlo. Entonces tenemos que Juan duró aproximadamente entre un año predicando el evangelio. Dice Lucas 1:80, nos dice que el niño Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en lugares desiertos hasta el día de su aparición a Israel. Vemos que Juan desde pequeño permanecía allí en lugares desiertos. Pregunta, viendo la vida de Juan, ¿cómo se proyectó? ¿Cómo impactó la vida de muchos? Nosotros, ¿cuántos años llevamos de creyentes? ¿Hemos impactado al mundo? ¿Te has esforzado por impactar la vida de otros? Hablo de la predicación, de llevar el mensaje. No tiene que ser solamente llevado a través de la iglesia, sino en todos los lugares donde el Señor nos lleve. Aquellos lugares de desierto que necesitan el agua de vida, ese mensaje que trae vida. Vemos que lo que conecta la historia es antes de Cristo y después de Cristo. El Señor partió la historia y eso con un propósito eterno. Continuemos, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vino es una palabra que se usaba anteriormente para cuando un rey iba a visitar un lugar. Era un propósito especial para un precursor o un heraldo del rey, el cual llevaba un mensaje, proclamaba algo, pero antes de eso también preparaba el camino, lo nivelaba y miraba que no hubieran inconvenientes ni obstáculos para que el rey pudiera llegar a ese lugar. Él fue un heraldo oficial importante. Juan el Bautista. Bautista significa que él bautizó personas. Todos hemos oído hablar de Juan el Bautista, ¿cierto? En algún momento, en películas, en series o de alguna u otra manera. Sabemos que desde Malaquías hasta Mateo hubo un periodo aproximado de 400 años de silencio en el cual el Señor no habló, el cual se conoce como el periodo intertestamentario. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se dirigía al pueblo, decía, así ha dicho el Señor, o vino palabra de Jehová a tal profeta. Esto fue anunciado 700 años antes por el profeta Isaías, lo que voy a continuar diciendo ahorita. Esto tuvo un impacto y sigue impactando muchas vidas. El nacimiento de Juan fue un milagro. Juan, el nombre significa Jehová dio en gracia. Recordemos a Zacarías, un sacerdote levita, el cual por sorteo ganó ofrecer el incienso allí en el altar. Y se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo que tendría un hijo. Él era muy viejo con Elizabeth y no le creyó al ángel. Ellos eran personas devotas al Señor,
cumplían sus mandatos, eran irreprensibles. Vemos cómo el Señor a través de ellos bendijo a muchos. ¿Qué dijo el ángel Gabriel acerca de Juan? Porque será grande delante de Dios. Dios es grande. Su grandeza es inescrutable, no la podemos descifrar a veces. Y para que el ángel diga, un mensajero de Dios, diga, él será grande delante de Dios, delante de un hombre, delante de Dios, ser grande, esto impresiona, ¿no? Es algo interesante. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Lo enviaba para que los corazones de Israel se volvieran al Señor. Elizabeth dio a luz a Juan y Zacarías dijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces continuemos. ¿Qué decía? Versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía en público, anunciaba en público, y vemos que el carácter de él era firme. Algo muy interesante acá, en Lucas 3:2, es que vino palabra de Jehová a Juan. Recordemos que en ese tiempo, como vemos en Lucas 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordemos que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás, y estaban en el templo allí. Pero vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nos muestra la palabra que vino a él y no en el templo y a los sumos sacerdotes. Y aquí podemos ver ese lenguaje profético del cual hablábamos, que los profetas antes se comunicaban al pueblo el mensaje de Dios. Y acá vemos que el Señor quiere transmitir algo a través de Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Entonces vemos que es confiable lo que dice el Señor. ¿Y cuál era ese mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentirse? Es el acto de repudiar el pecado, de aborrecerlo. Se encuentra implícito cuando, al sentirnos mal por el error, por todos los errores que hemos cometido en contra del Señor. Es un cambio completo, de dirección espiritual. Es una vuelta a 180 grados. ¿Esto qué significa? Alejarse de los ídolos. Cualquier cosa que reste el afecto que demos únicamente y exclusivamente a Dios. Es pena remordimiento por acciones propias. No es simplemente un par de lágrimas, un par de emociones y pasó todo y mañana todo vuelve a la normalidad, supuestamente. Es un cambio completo. Significa dar la espalda al pecado o a los ídolos y volver a Dios. Volver a Dios. Esa palabra es clave. Cambiar totalmente la dirección. Y ahora, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está próximo, está cerca. El rey se acerca, decía Juan. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto,
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vemos que esto lo profetizó Isaías 700 años antes. Y en Lucas 3:6 también, quiero ver un poco en Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. La humanidad verá la salvación de Dios. En Mateo 11:9, el Señor Jesús dice que Juan es un profeta y más que un profeta, por ser el más grande a causa de su posición como precursor del rey Mesías. Era el profeta más grande y más que un profeta. Y vamos a ver por qué. Mateo 11:10 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero. Ya aparece la palabra mensajero delante de ti, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Enviado a preparar el camino del Señor. Dice Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aquí Jesús cita el libro de Malaquías y declara que Juan es el mensajero profetizado que prepararía el camino. Estas mismas palabras se repiten en Malaquías 3:1. Y Jesús citó estas mismas palabras. Juan, en un desierto seco, estéril, llamó al pueblo a preparar el camino del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y dejándolos, y enderezando sus sendas, quitando o eliminando de sus vidas todo aquello que pudiese estorbar su autoridad. No es un rey simple, sino un rey único y eterno. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. La vestimenta de Juan no era algo como que imaginarnos, sino como piel de camello suave, cómoda, sino era un tejido burdo, tosco, vasto, parecido muy similar al paño de un eremita. ¿Y qué es un eremita? Es una persona que elige vivir solitario, alejada de la sociedad, a menudo en lugares apartados con Dios. Esta definición es según un diccionario, pero nos muestra claramente que era un eremita. Él quería tener una intimidad con el Señor, alejado de la sociedad. Mateo 11:7-8, Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice que tan pronto que se fueron los discípulos de Juan con las palabras tranquilizadoras de Jesús, cuando Juan ya estaba encarcelado, le envió a sus discípulos a que le preguntaran a Jesús que si él era o que si debían esperar a alguien más, si era el Mesías. Y el Señor les dijo, los ciegos ven, bueno, ya les dio esa palabra, yo creo que de aliento a Juan. Muchos dicen que Juan tal vez estaba dudando, pero yo creo que él necesitaba fuerza para afrontar todo eso que se venía. El Señor se volvió a hablar, y el Señor después de esto volvió a hablar a la gente. Esta misma gente que había acudido al desierto cuando Juan predicaba. ¿Qué les dijo el Señor? Fueron al desierto a ver a un hombre débil y vacilante como una caña, sacudida por el polvo por el viento de las opiniones humanas cambiantes. Desde luego que no. Juan era un predicador sin temor. Prefirió sufrir que callar, y antes morir que mentir. Fueron a ver a un noble o a un distinguido a un palacio real. Su función principal era servir al rey. Su firmeza es impresionante. Tenía una vida austera a la mundanería del pueblo.
No buscaba lo que otras personas buscan. Aplicaciones, vamos a mirar qué aplicaciones. Pensando en esto, ¿será que el Señor Jesús hablaría de alguna manera así de nosotros como habló de Juan el Bautista? Qué impresionante, ¿no? El mensajero del Señor. Y él estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros hoy en día tenemos el Espíritu Santo. ¿El Señor hablará así de nosotros? ¿Pensará de nosotros de esa manera? ¿Tambaleamos cuando hay opiniones de personas acerca de nuestra fe? ¿Queremos encajar en la sociedad? ¿Permitimos cosas para poder encajar? ¿Estamos predicando en la iglesia o fuera de ella también? ¿Estamos sirviendo al Rey? Resalto la humildad del servicio de Juan el Bautista, un corazón para el Señor. Vamos a Mateo 3, del 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y vemos que acá hay un escenario impresionante. Iban a Juan, como decía anteriormente, no iban al templo, ni a Anás, ni a Caifás, directamente a Juan, al desierto, pero porque venía palabra de Dios, de Dios al pueblo. Entonces esa es la manera, y vemos un escenario impresionante, ¿no? Para ser bautizados, un escenario natural en el cual vemos de donde nace el río Jordán, desde el monte Hermón, y desciende hasta el Mar Muerto. Qué escenario tan grande. En cualquier momento Juan podía acceder a bautizar a cualquiera que se arrepintiese de sus pecados. En todo lado había agua, de extremo a extremo. Es algo impresionante. Y sabían que el Mar Muerto, este río desembocaba en el Mar Muerto, y sabía que el Mar Muerto es el lago hipersalino más profundo del mundo. Qué impresionante, ¿no? Tal vez uno podría pensar, la profundidad, fueron borradas, sus pecados fueron borrados, entendiéndolo de una manera humanamente de nosotros, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con esto que está escrito, pero me lleva a pensar es la profundidad en la cual fueron arrastrados, borrados esos pecados y llevados allí. Fueron lavados y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Y cuál es el término bautizar? ¿Qué significará bautizar? Es sumergir totalmente. ¿Y confesar qué es? Alabar, agradecer. Suena un poco raro, pero el contexto suele ser la adoración pública en la que los adoradores afirman y renuevan su relación con Dios. Cuando alguien confiesa al Señor, puede alabarle. Salían a él a su alrededor del oriente y del occidente. Tuvo credibilidad, tuvo un impacto, venían a él. Él impactaba vidas por personas, y estas personas iban allí y tal vez llamaban a otras personas. Se proclamaba, trascendía ese mensaje a los demás. ¿Y cómo podemos saber si el bautismo de Juan era del cielo? Lo encontramos en Mateo 21, 25, 26, donde Jesús está enseñando en el templo y llegan a él principales sacerdotes y unos ancianos del pueblo y le preguntan que él con qué autoridad hace eso. Y él dice, primero, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos pensaron y dijeron entre sí, si decimos del cielo, van a decir que por qué no creímos. Y si decimos de los hombres, ¿por qué no? Si tenían a Juan, el pueblo tenía a Juan como profeta, entonces ellos no tenían salida, el Señor no les dio salida.
pero no le creyeron, no creyeron que el bautismo venía del cielo. Juan 1:33 dice, hablando él, Juan el Bautista, y dice, yo no le conocía, hablando del Señor Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Preparaba el camino del Señor. Pero para un judío este tema era muy extraño, ¿no? Muy raro, porque los gentiles, los prosélitos gentiles, los que querían ser parte de los judíos, del pueblo de los judíos, del judaísmo, tenían que pasar por ciertos ritos y ciertas ceremonias o ciertos lavados. Era como si le estuvieran diciendo, si ustedes quieren ser parte del reino de los cielos, tienen que bautizarse. Algo nuevo para ellos, algo muy raro para ellos. Ellos eran los extraños. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Acá vemos también que el Señor Jesús más adelante usa estas mismas palabras, generación de víboras. Destilaban veneno, eran farsantes, hablaban mentira. Pero ellos eran sectas religiosas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ambos tenían una medida de poder político. Ambos conformaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros, de los cuales la mayor parte eran saduceos y la minoría eran fariseos. Pero los saduceos eran más de la alta élite, eran los ricos, los más ricos. Por esta razón no se relacionaban con el pueblo. Ellos eran muy condescendientes con Roma. Ellos les interesaba el poder político. Y ya la minoría tenía más contacto con los fariseos. Eran de clase media y tenían más contacto con ellos. Los saduceos tendían a ocupar los puestos más poderosos. Los principales y el sumo sacerdote eran saduceos. La mayoría de los puestos eran ocupados por ellos. Tenían el poder del templo de Jerusalén. Recordemos cuando el Señor Jesús llegó allí con el látigo y tumbó todo, derribó todo, le dio ira. Los saduceos tenían ese negocio. Se lucraban de ello, de la venta de animales. Cambiaban dinero de los extranjeros y tenían un interés por ello, por cambiarlo. Ganaban de toda parte, entonces tenían mucho dinero. Según el historiador Josefo, los saduceos eran arrogantes, groseros, querían poder y disputaban con los que no estaban de acuerdo con ellos. ¿Cuáles eran las creencias de los saduceos? Eran que contradicen las escrituras, eran autosuficientes y negaban que Dios intervenía en la vida cotidiana. No creían en la resurrección de los muertos, negaban la vida después de la muerte, negaban la inmortalidad del alma, negaban cualquier castigo o recompensa después de la vida terrenal, negaban la existencia de ángeles y demonios. Bueno, y también tenemos el grupo, la secta de los fariseos. Fariseo viene de una palabra hebrea que significa separatista o separado. Ellos se creían santos, por eso se apartaban del pueblo y por eso era que ellos hacían tantos ritos y ceremonias de purificación en todos los días, a todo tiempo, cuando ellos quisieran.
Ellos también querían poner sus tradiciones igual o por encima de la ley del Señor. Y el Señor lo cita también en algunos pasajes. Doctrinas que enseñaban los fariseos. Habrá una resurrección después de los muertos. Hay vida después de la muerte con una recompensa y un castigo, apropiados de forma individual. El Mesías establecerá su reino en la tierra. Creía que había un reino espiritual, incluyendo ángeles y demonios. Y vemos cómo entre ellos tenían ciertas enseñanzas en las cuales se contradecían ellos mismos. Pero precisamente ellos se unieron para matar al Mesías. En ese fue el único aspecto en que se unieron ellos, porque estaban en desacuerdo en muchas cosas. (3:8) Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no eran sinceros, eran farsantes, venían y el Señor los conocía. Dios Todopoderoso sabía de sus pensamientos, veía su corazón. El arrepentirse no es solamente un par de lágrimas, no es solamente comportarse por fuera de cierta manera y por dentro no arrepentirse, no es eso. Pero acá hay una palabra digno. Esta palabra griega significa del mismo peso. Me llama la atención, imaginemos una balanza con dos platillos. Parte izquierda, un platillo en el cual habla de nuestra parte interior y en el cual en el otro platillo, parte externa, habla de nuestra parte exterior. Debe pesar lo mismo, del mismo peso, así como internamente estamos arrepentidos y somos algo, por fuera debemos serlo, debemos actuar del mismo peso, debemos estar equilibrados de esa manera. No podemos estar ahí. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Por fuera podían hacer muchas cosas, cumplir la ley, pero por dentro estaban mal. Entonces, es ese equilibrio interna y externamente. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no penséis que basta decir en vuestro interior. No es suficiente. No es suficiente ser descendiente de Abraham. No es suficiente ser circuncidado. Las promesas de Dios permanecen, pero debían arrepentirse y se les estaba llamando a ello. Confiaban en sus propias tradiciones. Es como decir, yo no necesito estudiar porque mi papá es profesor. Sería como una ilustración clave para poder entender más esto. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero un árbol no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo. El Señor Jesús nos ilustra esto más adelante en este libro y nos ayuda a entender un poco más de esto, hablándole a los fariseos. ¿Cómo ustedes, hombres malvados, pueden hablar algo bueno y correcto? Vemos ese desequilibrio, ¿no? Porque lo que está en el corazón determina lo que se dice. Del corazón provienen, esto lo dijo el Señor Jesús, y quiero que eso también lo aprendamos, los malos pensamientos, los homicidios, adulterio, impureza sexual, lo cual es fornicación, calumnia, falso testimonio, robo. Las palabras inútiles que se digan te absolverán o te condenarán
en algún momento, cuando el Señor lo determine. Entonces vemos cómo ellos tenían una vida desequilibrada en eso. Nosotros, ¿cómo estamos con nuestra vida? ¿Está en equilibrio? ¿Está desequilibrada? ¿No concuerda? ¿Se mueve mucho la balanza? ¿Tiende a pesar más la externa o la interna? ¿Tiende a alar la otra, a tumbarla, a derribarla? Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, al decir que no era digno de llevar, cuyo calzado no soy digno de llevar, que no era digno de llevar, él está diciendo que no era digno de ni siquiera ser su esclavo. Para un discípulo, el llevar el calzado de la persona era lo más bajo para él. Pero acá Juan está diciendo que ni siquiera es digno de eso. No es digno de llevar el calzado. Es más poderoso que él, que lo que él hacía era muy pequeño comparado con lo que iba a hacer el Señor. Dice, el bautismo del Espíritu Santo es muy distinto al bautismo de fuego. El bautismo del Espíritu Santo trae bendición. El segundo trae juicio. El primero, recordemos que tuvo lugar en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. El segundo tendrá o vendrá en el futuro. El primero lo disfrutamos o lo disfrutan los creyentes en el Señor Jesús. El segundo será la parte para todos los incrédulos. Y el Señor lo está diciendo en su palabra. Un bautismo del Espíritu Santo y uno de fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Mateo 3:12, perdón. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es una metáfora agrícola, ¿no? Anunciando el juicio divino, la separación final entre creyentes como el trigo y los incrédulos como la paja. El trigo se recogerá para vida eterna y la paja se quemará eternamente. El bieldo es una pala, no sé quiénes conocen quién es un bieldo, es como una pala en la cual se recoge el trigo trillado, revuelto con la paja, se lanza al aire y ya por el peso del trigo cae y la paja será llevada por el viento. Así se apartarán el trigo y la paja. Entonces ya este material que se llevó el viento, que es la paja, será quemada, pero el grano será almacenado allí en el reino de Dios, mientras que la paja será quemada. El bautismo de Jesús, dice, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús nos demostró que Él se identificaba con los pecadores, no que fuera un pecador, se identificaba con los pecadores. Su bautismo simboliza el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo, muriendo con Él y resucitando con Él, libres de pecado y capaces de caminar en la novedad de vida. Su justicia perfecta cumpliría todos los requisitos de la ley para los pecadores, que nunca podrían hacerlo por sí mismos. Una sola persona no puede lavar sus pecados si no es en el bautismo de nuestro Señor. En un sentido más profundo, el bautizo simboliza o cumpliría las justas demandas de Dios contra el pecado. Al hacer su inmersión en el agua, esto tipifica el justo juicio de Dios para los pecadores. Al salir del agua, justifica la resurrección de Cristo principalmente, pero los que creemos en Él, viviremos con Él, nuestra resurrección con Él. Entonces, al introducirse en el agua, significa que Él pagó la demanda del juicio de Dios. Él pagó lo que Dios establecía, la muerte, allí en el Calvario. Y al resucitar, una nueva vida para nosotros con Él y para siempre. Y esto provee una justicia divina y provee una base justa, una base, me gusta esa palabra que se usa, una base sobre la cual podríamos ser justificados los pecadores. No hay otra forma de llegar al cielo, solo en el Señor Jesús. Con Cristo estoy justamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él me dio nueva vida. Cuando Juan dudó de bautizar al Hijo de Dios sin pecado, también indica la importancia y el significado para hoy. Él dijo, yo debo ser bautizado por ti. Implica que todos debemos ser bautizados por el Señor en el Espíritu Santo. Nos introduce a la iglesia cuando creemos en su obra redentora. Allí en la cruz, no hay otra forma. Además, el hecho de que Jesús acudiera a Juan demostró su aprobación del bautismo de Juan, dando testimonio de que era del cielo y estaba aprobado por Dios. Esto sería importante en el futuro cuando otros comenzaran a dudar de la autoridad de Juan, especialmente después de su arresto por Herodes. Y que voy a dar unas conclusiones, pero más que unas conclusiones, quiero que queden esas preguntas y quiero dejar un reto para esta semana. ¿Hay algún pecado que no haya sido confesado? ¿Hay algún pecado del cual no nos hayamos arrepentido? ¿En el cual caminemos a diario? ¿Que nuestra balanza interna y externa esté tambaleando? ¿Esté moviéndose en tiempos? ¿Nos hemos arrepentido realmente? ¿Hemos dejado atrás todo aquello que desagrada al Señor? ¿Vivimos para la gloria del Señor? Y estos son elementos del verdadero arrepentimiento. El reconocimiento del pecado propio, su efecto dañino sobre la vida, su enfrentamiento a la palabra y autoridad de Dios y sus severas consecuencias. Indignación y remordimiento personal por el pecado propio,
profunda ansia de perdón, reconciliación y restauración. Una respuesta personal a la gracia de Dios al escoger una nueva dirección, rompiendo con el pasado. No vivamos en el pasado. El Señor ya nos dio un presente y un futuro. Y volviendo a Dios. Esto incluye la confesión y renunciación al pecado. ¿Hemos renunciado al pecado? ¿Hoy hay algún pecadito guardado? ¿O tenemos la costumbre de confesar y confesar y confesar y no nos arrepentimos? ¿No damos la vuelta? ¿Nos quedamos entretenidos en algo que no agrada al Señor? ¿Lo tenemos identificado? Hagamos una lista en esta semana y oremos al Señor y pidamos y dejemos eso atrás. Arrepintámonos. En su centro, el arrepentimiento es un rechazo a la vida autónoma y a la rendición de uno al señorío de Cristo. Nuestra vida es del Señor. Nuestra nueva vida está con el Señor y vivimos para la gloria de Él. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Señor, amado Padre, una vez más, gracias, mi buen Señor, por tu palabra, porque es hermosa, es perfecta. Gracias porque llega a lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque abre nuestro entendimiento y gracias, mi buen Señor, porque podemos comprender más ampliamente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias por tan grande amor. Gracias, mi buen Señor, porque somos tuyos. Gracias porque nos rescataste de la muerte apartada de ti. Gracias porque tenemos presencia tuya en nuestras vidas. Gracias porque estamos contigo y estaremos contigo, mi buen Señor. Oramos porque tu palabra haya hecho mella en los corazones de aquellas personas que no te conocen, que puedan ver claramente, mi buen Señor, tu hermoso plan, tu mensaje, mi buen Señor, que puedan ver a nuestro Rey Jesús, mi buen Señor, al Eterno, y que podamos también, mi buen Señor, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella, hablar como Juan, con firmeza, con carácter y en el amor de Cristo también, mi buen Señor. Danos sabiduría para ello, danos sabiduría para saber para afrontar nuestras debilidades. Quita todo aquello, mi buen Señor, que impida crecer, todo aquello que nos aparte de ti, de lo cual no nos hayamos arrepentido, Padre amado, de lo cual que no hayamos confesado. Y gracias, mi buen Señor, porque nuestro Señor Jesús murió en nuestro lugar. Oramos por tu hermosa palabra, todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.